Romanos capítulo número 7, Romanos 7. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Présteme, antes de leer la palabra, su atención esta mañana. Hemos estado hablando de una serie a la cual le estoy dando continuidad, que se llama Legado que Permanece. Todos los padres dejamos un legado. Todos los padres dejamos un legado. A veces es un legado bueno y a veces es un legado no tan bueno. Pero todos los padres dejamos un legado. Ahora, el legado que permanece es aquel legado que se ocupa de dejar un legado respondiendo al diseño de Dios para discipular generaciones. Por favor, me voy a tomar 5 minutos para ir un momento hacia atrás y luego conecto lo que hoy voy a expresar o lo que tengo planeado trabajar con usted. Los padres de familia somos los responsables del legado espiritual que heredamos a nuestros hijos. Deuteronomio 6 es determinante. Y estas leyes en las cuales meditarás de día y de noche al levantarte y al acostarte, y cuando vayas en el camino serán las que enseñes a tus hijos. No hay una cosa que le dé más estabilidad a los hijos que la propia madurez espiritual de los padres. Lo vuelvo a decir. No hay cosa que le dé mayor estabilidad a los hijos que la madurez espiritual de sus padres. Por tercera vez lo vuelvo a decir. Lo que le da estabilidad, equilibrio a los hijos es la propia madurez de sus padres, la madurez espiritual. Si nosotros queremos ordenar nuestra casa, alinearla al propósito eterno de Dios, que Dios gobierne en esa casa, lo vamos a lograr y lo vamos a alcanzar cuando nosotros permitimos que la vida de Dios ordene nuestra propia vida, la vida nuestra como padres. Esto le da a nuestros hijos criterios. Y cuando hablo de criterios no es otra cosa que la suma de pensamientos espirituales que le permiten a nuestros hijos tomar decisiones en el momento de crisis y en el momento de presión. Pero ¿dónde se formaron esos criterios? Esos criterios se formaron en casa. No escuchando un conjunto de normas y mandamientos dado por el papá o por la mamá, sino siendo testigos de cómo la vida de Cristo se manifiesta en la vida de mis padres o de los padres. El fundamento de esta serie es ese. Y hablamos en esta serie de cómo las casas determinan el destino eterno de nuestros hijos. Ahora bien, la responsabilidad de discipular las generaciones o la responsabilidad de discipular nuestras generaciones, o lo voy a decir de esta manera, la responsabilidad de discipular a nuestros hijos, a nuestra descendencia, es nuestra. Ahora, cualquiera podría pensar que para cumplir esta función se requiere un grado académico en teología para poder enseñar y discipular a nuestros hijos. Pero esto no se limita a eso. Esto es más grande que un grado académico en teología. Esto tiene que ver con vida, más que con conocimiento humano, científico. Esto tiene que ver con vida.
Entonces, es cuando manifestamos la vida de Cristo que discipulamos a nuestros hijos. Ahora bien, si es necesario, y aquí concluyo mi breve introducción, si es necesario, hermanos, preste atención a esto, que nosotros tengamos una correcta comprensión de la salvación. Porque parte de nuestra responsabilidad como padres es edificar la vida de nuestros hijos, discipular la vida de nuestros hijos a través de enseñarles de forma correcta qué es la salvación. Y el domingo pasado hablábamos de un tema importante. La salvación no solamente es perdón de pecados. Reducir la salvación solamente a perdón de pecados es limitar la potencia y la capacidad que Dios depositó en la salvación. La salvación no solamente perdona nuestros pecados. Dice el libro de Romanos que juntamente con Él morimos en su muerte, pero con Él resucitamos para vida nueva. Entonces Dios no solamente nos salvó. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque esto es una respuesta que tú como papá le vas a tener que dar a tus hijos. Hablarles: hijo, Dios te salvó no solamente para perdonar tus pecados, te salvó para morir, para poder vivir y morar en ti. Él te salvó para que pudieras ser la habitación, la morada del Dios viviente. Él te salvó, te perdonó los pecados, no solamente para poder perdonarte los pecados, sino para darte una nueva naturaleza. Y el domingo pasado yo hablé de la regeneración. Dios nos justifica por su sangre. En la cruz del Calvario, por favor, esto que le estoy hablando, querido papá, querida mamá, es un tema que usted puede hablar con sus hijos, con sus niños. Pídale al Señor, y dice el libro de Santiago que quien quiera sabiduría que se la pida a Dios. Según la edad de sus hijos, usted le puede hablar de esto. Usted le puede decir: hijo, Dios en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos justificó, nos declaró justos, siendo pecadores, perdonó nuestros pecados y nos salvó y nos justificó. Pero no solamente nos justificó, no solamente nos dio un estatus legal, sino que además de eso, Él depositó su vida en nosotros y nos entregó una nueva naturaleza, para que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Es decir, Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario nos justifica, nos redime, nos reconcilia, nos perdona los pecados, para que ahora que ya fuimos perdonados, Él deposita en nosotros su vida. Eso se llama regeneración. Eso se llama nueva vida, eso se llama nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque son temas que nosotros se lo dejamos al maestro de escuela dominical o al líder de jóvenes, o tal vez el pastor un día se le ocurre hablarle de esto a los jóvenes. No, hermano, esto es un tema que usted puede platicar con ellos y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted es el responsable de discipular a sus generaciones. Ahora, aquí concluyo mi pequeña introducción, porque hoy voy a hablar de un tema que no se habla en casa. Hoy voy a hablar de un tema que muchas veces no lo hablamos, tal vez no porque no queramos, sino porque por alguna razón no nos hemos tomado el tiempo para comprenderlo y que el Espíritu de Dios traiga entendimiento, aclare el tema. Hoy voy a hablar, hermano, de la santificación. Este es un tema, hermano, que está ahí. Pero voy a hablar de qué es la santificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, nosotros, al hablar de la santificación, estamos acostumbrados, hermanos, o hemos crecido bajo el sistema
de hacer o de no hacer. A mí muchas veces me preguntan, alguna persona me dice: pastor, ¿será malo hacer esto o no hay que hacerlo? Mire pues, cuando se habla de santificación, pensamos que la santificación la producimos nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando hacemos algo o cuando dejamos de hacer algo? Yo no sé usted, pero yo crecí con una idea de que para agradar a Dios había que cumplir una lista enorme de cosas y otra lista más grande de cosas que no tenía que hacer. Porque a mí me dijeron que santificarse es hacer todo esto, y dejar de hacer todo esto. Es más, cuando a uno le hablan de agradar a Dios, ¿querés agradar a Dios? Sí, dice uno, porque uno quiere agradar. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Vaya, si querés agradar a Dios, tenés que hacer esto. Y después se encuentra con alguien más y le dice: ¿querés agradar a Dios? Sí, entonces tenés que hacer todo esto. Y se encuentra con una tercera persona: ¿querés agradar a Dios? Sí, entonces tenés que hacer esto, esto y esto. Y todo mundo le agrega según su criterio que es agradar a Dios. Y entonces la lista se vuelve. El problema es que eso es cansado. Y a veces uno comienza a cumplir el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cuando va por el séptimo se le arruina el segundo y tiene que volver a regresar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Porque cumplir, fíjese hermano, mire lo que yo quiero que no me vaya a cancelar con lo que yo voy a decir ahorita. Pero usted y yo ya no cumplimos los 10 mandamientos. Porque ese era el ministerio de muerte. No quiere decir que nosotros, porque los 10 mandamientos estaban afuera. Entonces uno tenía que observar lo que estaba afuera. Pero en la gracia, Él dijo: pondré en tu mente y en tú. Es que antes la brújula estaba afuera. Ahora la brújula se la pusieron adentro. Y no con un listado, sino con una vida que se llama Espíritu Santo. Pero resulta, hermano amado, que nosotros en nuestro pensamiento hemos creído que para ser buenos cristianos tenemos que esforzarnos. Es que la santidad es difícil, usted. ¿Cómo cuesta? Para ser santo. Vieras que te hacen falta ayunos para ser santo. Te hacen falta vigilias para ser santo. Te hace falta mucho que por hacer, porque pensamos que para ser buenos cristianos depende de nuestro esfuerzo. Y yo le tengo una noticia esta mañana: Dios no exige santidad, Dios provoca la santidad. Lo vuelvo a decir: Dios no te exige santidad, Él la produce en ti. ¿Acaso no dice la palabra que Él es el que produce el querer como Él para agradarlo? Dios no exige santidad. Por supuesto, hermano, que usted en este momento se acordó del sumo sacerdote que tenía una tiátara en oro que decía, ¿qué decía aquí? Santidad a Jehová. Pero la santidad a Jehová estaba medida por lo que visualmente se veía al cumplir los preceptos. Pero en la gracia, en Cristo, Dios no te exige santidad, Dios la produce.
porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Hermano, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? La santidad no se produce por fuerza de voluntad. La santidad no se produce por fuerza de voluntad. Lo digo de otra manera, la santidad no se produce por esfuerzo. Me voy a esforzar. Hermanos amados, ¿cuántos de ustedes dicen, hoy me voy a esforzar de no enojarme con nadie? Ajá. Y a las 9 de la mañana ya perdimos la promesa. Ya. Porque hay un hermanito, una hermanita o un patojo malcriado que me... Eso es como las proposiciones de año nuevo que no alcanzan a febrero, ¿verdad? Hoy me voy a esforzar. Nadie me va a quitar mi paz. Nadie me va a quitar mi paz. Nadie. Me voy a esforzar porque yo voy a ser santo el día de hoy. Y a las 10 de la mañana ya. ¿Y sabe qué es lo peor? Abandonamos la propuesta. Ya eché a perder el día, qué fregado. Ahora me aguantan. Porque estamos tratando de poder producir santidad por nuestro propio esfuerzo. Y esto no es por esfuerzo. Esto es por vida. Dios no te exige santidad, Dios la produce. Ahora, este problema que yo le estoy hablando no es nuevo. Vamos a Romanos capítulo número 7, verso 5. Yo voy a leer una nueva traducción viviente. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Verso 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Verso 10. ¿Cómo inicia el verso 10? Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente tenían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Verso 24. ¿Qué dice? Miserable de mí, dice, ¿verdad? En cambio ese dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Présteme atención acá. Pablo está expresando su frustración. Está expresando su incapacidad. Está expresando que aunque se ha esforzado en hacer lo bueno, resulta que en lugar de hacer lo bueno que sí quiere, ¿qué hace? Lo malo. Y él dice, miserable de mí. O sea, mira el grado de frustración que Pablo está poniendo en esta palabra. Desgraciado, miserable de mí. ¿Por qué se está viendo como desgraciado, como miserable? Porque él mismo se siente incompetente.
Porque aunque se esfuerza por no hacer lo malo y busca hacer lo bueno, de todos modos hace lo malo que no quiere y deja de hacer lo bueno que sí quiere. ¿Alguno ha estado en ese caso? Yo soy el primero. ¿Cuántas veces, hermano, uno está tratando de no fallar? De no fallar. ¿Cuántas veces uno está tratando de no pecar? Está tratando de no bajarse de la cruz. Está tratando de no, y no quiero, es que yo no quiero. Póngale el nombre que usted quiera. Puede haber un vicio, una esclavitud. Es que no quiero fumar, es que no quiero tomar, es que no quiero adulterar, es que no quiero fornicar, es que no quiero ver pornografía, es que no quiero hacer, es que no quiero enojar. Y cuando uno me voy a esforzar, hermano, y se encuentra como Pablo, miserable de mí. ¿Cómo será sentirse miserable? ¿Alguna vez usted ha dicho, ha pensado, ay, qué miserable soy? ¿Cómo me siento de gacho? Gacho y miserable en términos hebreos y guatemaltecos es lo mismo. ¿Y por qué te sientes tan miserable, Pablo? Imagínese usted, Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el que fue llevado al tercer cielo, apóstol de Jesucristo a los gentiles, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el mismo Pablo, hermano, que dice que vio lo que ojo no había visto y oído lo que oído no había oído. El mismo Pablo dice, miserable de mí. ¿Sabe por qué nos sentimos miserables? ¿Sabe por qué llegamos a ese punto de sentirnos miserables? ¿Sabe por qué? Porque estamos tratando nosotros en nuestra propia fuerza de voluntad de hacer aquello que solo la vida del Espíritu puede. Lo que le voy a decir ahorita, querido papá y querida mamá, es muy importante. Nuestra fuerza de voluntad es incompetente para evitar pecar. Lo vuelvo a decir. Nuestra fuerza de voluntad, nuestra buena intención, nuestras ganas de hacer lo bueno no son suficientes para poder evitar pecar. Pablo lo dijo. Quiero hacer lo bueno y evitar lo malo, pero resulta que soy tan incompetente que aunque yo quiero hacer lo bueno, resulta que hago lo malo que no quiero. Pero ¿sabe usted que no solamente es porque nuestra fuerza de voluntad es incapaz de evitar el pecado, es porque el pecado en sí mismo nos engaña? ¿Sabe por qué pecamos? No solamente porque somos incapaces de evitarlo en nuestra propia fuerza, sino porque caemos en 3 seducciones, en 3 espejismos y en 3 mentiras del pecado. Y por favor, jóvenes que me escuchan, papás que me escuchan, eso es un tema a platicar con nuestros hijos en la mesa del comedor, después de habernos comido un pollito campero con frijoles recién cocidos, crema y tortillas doradas y un poco de chile. ¿Cuántos dicen amén por esas bendiciones que el Señor va? No hay cosa más rica que un plato de frijoles recién cocidos, mire, con queso, crema y una pechuga de pollo campero. Ajá, sabroso, calidad. Ay, aleluya, gloria a Dios. Después una plática acerca, primero, nadie en su propia fuerza puede evitar el pecado. Pero hay 3 mentiras, 3 espejismos que el pecado utiliza para seducirnos al pecado. Primera, número 1.
La primera tiene que ver con la gratificación que quiero tener por hacer lo prohibido. La ilusión de la satisfacción. Porque el pecado tiene la habilidad de seducirnos y de ilusionarnos, ofreciéndole al ser humano una satisfacción por hacer aquello que está prohibido. Por eso la fornicación, el adulterio, nos ofrece una satisfacción de hacer aquello que es prohibido. Por eso incluso cuando eres diabético y te quieres tomar una Coca-Cola, hay una satisfacción. ¿Cómo se siente, hermano amado, cuando una persona, mire, hay caminos que al hombre le parecen, pero que al final son? Siempre que comes de lo que es prohibido, siempre de que haces lo que es prohibido, siempre que te dejas arrastrar en ese espejismo de poder probar las mieles del placer, la satisfacción del placer que provoca el pecado, esa satisfacción, esa ilusión de que parece miel, el poder probar de esa miel del adulterio, de esa miel de la fornicación, de esa miel de poder hacer lo prohibido, de poder tocar con mis manos humanas y hermano, eso provoca depresión, tristeza, amargura y destrucción. Pero caemos seducidos por el espejismo. El pecado no solamente es imposible de vencer por mi propia fuerza de voluntad, sino que para que yo baje mi fuerza de voluntad, baje mis defensas, me ofrece la ilusión de la satisfacción que se obtiene del pecado, de probar la miel deliciosa de la droga, del alcohol, del sexo desenfrenado, del adulterio, de la fornicación, porque me seduce, porque eso me hace sentir pleno, satisfecho. Hay que tener cuidado de lo que miran nuestros ojos y de lo que oyen nuestros oídos, porque hay una segundo engaño. ¿Sabe cuál es el segundo engaño? Que encima de que pecamos y que la oferta del pecado no es lo que dice que es decir, hermano, el adulterio no es lo que dice que es. La fornicación no dice, no es lo que dice que ser, porque su oferta es falsa. Porque al final hay tristeza, hay muerte, hay separación, hay dolor, hay amargura. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que la segunda cosa es que nos autojustificamos. Es decir, mire, yo he sido bueno toda la vida. Y bueno, y como todos lo hacen, ¿qué culpa tengo yo también de querer hacerlo? Una no es ninguna. Y dos, solo son una. Últimamente, el que trabaja soy yo. Me lo merezco. De vez en cuando, pues se vale, pues darle vuelo a la hilacha, pues. Últimamente, pues. Porque uno tiene su abogadito ahí adentro. Todo mundo tiene la excusa. Es que me obligaron. Es que se me puso al brinco y entonces, pues, para que no dijeran. Primer espejismo es una satisfacción falsa que ofrece el pecado. El pecado siempre va a llevar a la muerte. Aunque nosotros no lo queramos,
aunque lo queramos adornar y aunque nosotros queramos autojustificarnos. ¿Y sabe cuál es el tercer espejismo? Que no van a haber consecuencias. Que no van a haber consecuencias. Y pecamos de pensar que Dios va a dejar impune mi pecado. Hermano, perdóneme, pero en esta carne no hay pecado impune. En el Espíritu tenemos gracia para perdón de pecados. Pero dice, todo lo que el hombre, eso, y el que siembra para la carne, el que siembra para de la carne cosechará. Entonces, encima de que nosotros pensamos en nuestro imaginativo, que nuestra fuerza de voluntad es suficiente para vencer el pecado, no. Caemos en el espejismo de creer que el pecado es gratificante. Caemos en querer justificarnos de que después de todo, yo tuve un día duro, usted. Viera qué calor hay en la empresa, en la iglesia, mire qué calor el que hay. Una de esas botellitas cafés con un gallito enfrente, pues no cae mal. Con este calor. No, Dios es amor. Dios es amor. Pero todo lo que el hombre... Ahora, esto es un tema que hay que hablarlo con los hijos. Jóvenes, eso es cierto. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de todo esto? Porque al final y al cabo, nosotros tenemos que comprender que Dios no quiere que pelees esta batalla en tu propia fuerza, sino que permitas que la vida del Espíritu que te fue depositada gobierne tu vida. Entonces, santificación no es cumplir una lista de cosas. Santificación es ser guiado por el Espíritu de Dios, el cual ha sido derramado en tu vida para que gobierne tu vida y te guíe. A ver, hermanos, ¿qué es ¿qué es santidad? A ver, ¿se recuerda usted de una palabra que había en el Antiguo Testamento que se llamaba Kadosh? Kadosh quiere decir santidad. Y cuando hablaban de Kadosh y hablaban de santidad, se referían a las cosas que estaban en el templo. Ahora, la santidad no tiene que ver con la conducta, sino con la exclusividad. Le voy a explicar algo. Santidad, mire, habían muebles, habían vasos sagrados dedicados al uso, eran santos. Ahora, ¿un vaso tiene voluntad? No tiene voluntad. Entonces la santidad no tiene que ver con cumplir una serie de cosas. Santidad tiene que ver con la exclusividad. Esos vasos eran santos no porque en sí mismo tuvieran conducta, eran santos porque solamente Dios los usaba. Yo no soy santo cuando cumplo una serie de cosas, sino cuando me doy cuenta de que yo fui hecho exclusivamente para Él. No sé si me estoy explicando. La santidad tiene que ver con exclusividad. Yo fui hecho para gloria y honra de su nombre. Hermano bendito, yo quiero que comprendas esto. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él, hermano, vio tu embrión en el vientre de tu madre.
Él puso eternidad, Él te escogió, y a los que antes conoció, a estos mismos predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de aquel que los creó. Por eso, cuando Dios, hermano, creó a Adán y a Eva, los dice que tomó del polvo de la tierra y dice que sopló aliento de vida, puso vida en ellos para que vivieran para Él. Hermano, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros queremos vivir para cualquier otro, pero no para Dios. Porque tenemos la idea de que Dios es aburrido, de que Dios es retrógrado, de que Dios es anticuado, de que, hermano bendito. Yo no sé, a ver, aquí hay gente que ha leído Biblia. A ver si se acuerda usted de lo que decía Jeremías 2. Dice que Dios se puso delante de Israel y la confrontó. Y le dijo: me gustabas cuando eras como la novia de mi juventud, que me seguías a donde yo fuera y que estabas donde yo estaba. Hermano, perdóneme, una novia el día de su matrimonio, ¿en qué está pensando? Una novia en el día de su matrimonio ¿está pensando en cómo no fallarle a su esposo? ¿O está pensando únicamente en su esposo? Hermano, ¿sabes cuándo alcanzamos santidad? Cuando entendemos de que somos de uso exclusivo para Dios. Yo no sé si alguien me tiene que escuchar 2 veces esta mañana, pero tú no fuiste hecho para que otro te usara. Tú fuiste hecho para ser exclusivo para Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que pensamos que Dios nos hace exclusivos porque nos va a ir a meter a una iglesia, nos va a parar sobre una plataforma y nos va a poner a predicar. Y pensamos, hermano, que eso es exclusividad para Dios. Pero tú puedes estar en la empresa, puedes estar en la universidad y puedes estar en el colegio viviendo para la gloria de Dios. Porque tú has sido escogido para ser un instrumento para Dios. Porque Dios le plació escogerte desde antes de la fundación del mundo para que vivieras solamente para Él. Hermano, somos exclusivos para Dios. La santidad, hermano, no tiene que ver con cumplir reglas, sino con decir: yo vivo solamente para Él. Ahora, cuando tú eres exclusivo para Dios, pasa algo. A ver, las mamás me van a entender. Aquí las mamás que han sido mamás, alguna vez han tenido hijos de brazos. Puede haber mucho ruido en un lugar, pero si una mamá que está en periodo de crianza de niño chiquito oye llorar a su hijo, inmediatamente reconoce el chillido del muchachito. ¿Por qué? Porque está enfocada. Mira, hermano, te voy a decir algo. Cuando tú vives solo para Dios, afinas tu oído. Afinas tu oído. Tienes un oído dispuesto. Porque tu oído está enfocado en la causa de tu amor. Porque tú sabes que eres para Él. Hermano, en tu matrimonio tú eres para Dios primero y luego para tu cónyuge. En tu familia tú eres para Dios, pero también para tu familia, como padre o como madre o como hijo. Hermano, no se trata de vivir encerrado en las 4 paredes de una iglesia. Se trata de vivir para Dios exclusivamente. Él te puso en un lugar para que vivas exclusivamente para Él. Pero cuando tú vives en exclusividad para Él, tú lo escuchas, tú lo oyes, tú lo percibes. Tú sabes, tú tienes una convicción ahí adentro. Y cuando tú escuchas a Dios, cuando afinas tu oído para oír a Dios, no para oír la voz del pastor Daniel. Porque a veces piensas que es, mira, por supuesto que estoy hablando de parte de Dios, pero Dios a ti te habla.
Dios a ti te habla. Cuando tú vives solo para Él, lo escuchas. Es como el profeta. Cuando Samuel, hermano amado, estaba en el templo, en el uso exclusivo para la gloria de Dios, él oía que le decían: Samuel, Samuel, y se levantaba a ir a buscar ¿a quién? Al sacerdote Elí. ¿Qué manda? Elí decía: yo no te llamé, le decía. Samuel, Samuel, ¿qué manda, Elí? Yo no te llamé, ha de ser el Señor. Si Él te vuelve a llamar Samuel, Samuel, ¿tú qué le vas a decir? Heme aquí, que tu siervo escucha. Y cuando le dijeron: Samuel, Samuel, se levantó: heme aquí, porque afinó su oído, porque él vivía solamente para él. Eso no se trata de denominación cristiana evangélica, eso se trata de vivir la vida solo para él. Y cuando tú vives solamente para él, tú lo escuchas. Y cuando tú lo escuchas, pasa la tercera cosa: lo obedeces. Lo vuelvo a decir: cuando tú vives solo para Él, tú lo escuchas. Y cuando tú lo escuchas, tú lo obedeces. Entonces, hermano amado, el resultado de escuchar a Dios es obedecerlo. Y tú lo obedeces. Y Él te dice: para allá, amigo, para allá voy. Gira a la izquierda, giras. Camina, avanza. Por Él dice: en Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Y cuando usted vive exclusivamente para Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, cuando usted vive solamente para Él, usted dice: yo soy exclusivo, yo soy de uso exclusivo. Pero perdón, yo no soy cualquier gente, yo no soy de la masa igualada, yo soy de uso exclusivo para el Padre. El Padre me escogió antes de la fundación del mundo. Él me conoció antes y Él quiso que yo fuera para Él, exclusivo para Él. Entonces yo afino mi oído y entonces lo escucho. Hermano, lo escucho. Ya no me es difícil, porque a veces, hermano, venimos: hermano, ¿será que me dice qué es lo que quiere Dios para mi vida? Si usted no sabe, menos yo, hermano. Usted lo escucha, Él le habla. ¿Y sabe qué pasa? Usted obedece y usted camina. Eso se llama fidelidad. Ahora, a esas alturas de la prédica, le hago una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ser santos? ¿Una lista de normas que cumplir? ¿O sensibilidad para oírlo a Él? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros necesitamos quien nos diga por dónde ir, es porque no hemos afinado nuestro oído. No hemos afinado nuestro oído, entonces se nos dificulta tanto obedecerlo. El apóstol Pablo dijo en Romanos: miserable de mí, miserable que yo me quiero hacer lo bueno y resulta que hago lo malo que no quiero. Miserable de mí. ¿Sabe por qué Pablo estaba diciendo miserable de mí? Porque estaba tratando en su propia fuerza de portarse bien. Estaba en su propia fuerza tratando de ser moralmente aceptado. Estaba tratando en su propia fuerza de no hacer lo malo. Estaba tratando en su propia energía. El problema es que el pecado lo volvía a engañar. El pecado le volvía a ofrecer una satisfacción falsa. El pecado lo volvía a engañar porque volvía a justificarlo. El pecado lo engañaba porque de nuevo pensaba que no iban a haber consecuencias. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? No porque el diablo se haya levantado contra nosotros, no porque el pecado tenga fuerza,
¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado nuestros viejos hábitos. Permanecemos en los mismos hábitos. Pero cuando decidimos vivir para Él, hermano bendito, por favor, quitémosle ya la connotación ministerial y religiosa. Vivir para Él no es porque yo estoy en una plataforma predicando el evangelio. Vivir para Él significa: Señor amado, me rindo a ti. Yo voy a ser exclusivo en mi vida para ti. Dice que Jeremías, en Jeremías capítulo 2 dijo: eras como una novia que me seguía, pero ¿qué te pasó? Te fuiste a buscar a otros dioses, fuiste a buscar otras cosas, saciaste tu sed buscando agua en cisternas rotas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, por no vivir para Dios, nos fuimos detrás de nuestra propia autosuficiencia? Nos fuimos detrás de nuestra propia competencia. Nos fuimos a buscar en el adulterio, en la fornicación, en las drogas. Nos fuimos a buscar, hermano, en el odio, en el rencor. Y cuando llegamos a buscar agua en ese lugar, no había agua, porque eran cisternas rotas. Pero un día glorioso, alguien se encontró con nosotros y nos dijo: yo soy la fuente de agua, yo soy la vida, yo soy Cristo. Sáciate, sáciate. Hermano, cuando vives exclusivamente para Él. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? No es que te pongan más reglas que cumplir. Lo que necesitamos es afinar el oído. Ahora, la pregunta es: ¿estás afinando tu oído? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Dice la Biblia: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Para la obra del ministerio. Y uno pensó: para ser pastor o para ser... No. ¿Sabe cuál es el ministerio de la iglesia? Manifestar la vida de Cristo. ¿Sabe cuál es la obra del ministerio? Manifestar la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a manifestar la vida de Cristo si no vivimos exclusivamente para Él? Si no vivimos exclusivamente para Él, no lo vamos a oír. Y si no lo oímos, no lo vamos a obedecer. Y cuando lo obedecemos, porque lo hemos escuchado, porque vivimos exclusivamente para Él, hermano, entonces podemos ser fiel a Él. No fiel al pastor. No se trata de ser fiel al pastor. No fiel a la congregación, hermano, no. Eso es secundario, eso es resultado de. Hermano, vivir exclusivamente para Él. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Hermano, así, en serio, así entre usted y yo. Nadie más lo va a saber, solo usted y yo. ¿Para quién más estamos viviendo? Mire, hermano, a veces yo me he preocupado por eso que le voy a decir. Porque hay personas que cuando conocen la gracia de Dios, mire,
cuando vivían en mixtura de pactos o en condiciones de ley, como plomada, cumpliendo totalmente todo. Pero ¿qué pasa cuando conocen la gracia? Simple y sencillamente de repente se desconchinflan. No sé qué es, pero usted interprételo. El Señor, ¿qué pasó? Entonces el Señor en su grande misericordia me dijo: mira, Daniel, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando la gente vivía en la ley, su brújula era la ley, las normas escritas, los reglamentos establecidos, la constitución de la iglesia, lo que la misión decía, la jerarquía, lo que la jerarquía mandaba. Esa era su brújula. Pero quitarle la brújula a alguien que no entiende exclusividad, afinar el oído, no va a provocar en él obediencia. Y yo le dije: Señor, ¿y cómo resolvemos eso? Y me dijo: Daniel, Jeremías 33. Y este es el pacto que haré, el nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Hermano bendito, usted para ser santo no necesita reglas, no necesita más mandamientos, no necesita, hermano, que usted tenga un policía de la fe. Porque a veces, hermano, hay gente que necesita policía de la fe. Alguien que le esté bien. ¿Sabe lo que usted necesita? Es afinar el oído. Hermano, esto se lo tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. Porque un día sus jóvenes, sus hijos, los suyos, van a estar a miles de kilómetros de usted, donde sus ojos no los van a alcanzar y donde únicamente lo que van a tener ellos es algo que está dentro, que es la vida del Espíritu, que les va a redarguir y que les va a decir: eso no, eso sí, eso no, eso sí. ¿Qué fue lo que a Daniel, lindo el profeta Daniel, va precioso, lo guardó en Babilonia? Dice que él propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse. Pastora Olivia les habló a las mujeres de la fe no fingida. La fe no fingida, y dice el texto que habitó primero en tu abuelita y en tu mamá. La fe no. ¿Qué es una fe no fingida? La fe no fingida es aquella que habita, no que establece normas. Hermanos, nuestros hijos van a ser tentados por el pecado. Ya están siendo tentados. Y necesitamos un papá y una mamá que se siente con sus hijos, que les diga, que los enseñe, que los adiestre en la palabra, que ore por ellos, que los discipule. Hermanos, si usted no lo hace, el mundo sí lo va a hacer. Y no precisamente porque les quiere impartir la vida del Espíritu, los quiere destruir. Entonces, hermanos, la santidad no es un conjunto de reglas que sigo. La santidad es afinar el oído para que Él me gobierne. Samuel, heme aquí, Señor. Heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Y yo sé que ella no aguanta el calor ni al pastor que predica. Hay que afinar el oído y Él nos va a guiar. Póngase de pie.
Yo sé que está haciendo fuerte el calor, pero en el infierno es un poquito más. Ay, ese hermano pastor que como amenaza, ¿va? ¿Cuál prefiere? Allá va. Le quiero hacer una pregunta, papá. ¿A cuántos papás y mamás Dios les está hablando? Nos está confrontando, ¿verdad? Le voy a mandar a usted, y le voy a pedir a mi esposa y a mi familia que me recuerde este ofrecimiento que voy a hacer. Le voy a mandar a usted al WhatsApp los 3 espejismos del pecado, para que usted pueda estudiarlos. Y le voy a mandar un resumen de la predicación de hoy. ¿Cuántos tienen hijos en periodo de formación todavía? Yo quiero decirle algo a la iglesia amada. Los hijos que Dios le dio a cada uno de ustedes son herencia del Señor. Son como flechas en la aljaba de un guerrero. Yo hoy voy a orar por sus hijos, pero antes voy a orar por usted, para que Dios le dé sabiduría, para que los pueda discipular, para que les pueda hablar, para que usted sea otra Loida y otra Eunice. A los varones no queda también, para que tengan una fe no fingida. Quiero decirle algo y quiero terminar con esto. Lo que le voy a compartir, Olivia y yo no lo hicimos porque fuéramos pastores. Lo hicimos por el entendimiento que el Señor en su momento trajo. Yo ya estoy, ya Olivia y yo, no porque queramos hacerlo, no porque no los vayamos a cuidar todavía, pero ya mi hijo cumplió 23 años. Como decía mi mamá, cuando uno ya cumplía 18 años, ya va a salir el maíz podrido, decía mi mamá. Pero algo que un papá no debe, una mamá no debe de hacer, no debe dejar de hacer, es 3 cosas. No deje de orar por sus hijos. No deje de orar por ellos. No deje de orar por el futuro yerno y la futura nuera. Que aunque usted no lo crea, yo quiero conocerlos. Desde chiquitas, desde que estaban como los niños chiquitos, así como mantillitas o más pequeños, yo oraba por el esposo y la esposa de mis hijos. Yo siempre he orado por ellos, aunque usted no lo crea. Sí, porque a veces me acusan de que yo no quiero. No, que usted no, yo. Pero cachamos. Y la tercera cosa es que no he dejado de hablar de Cristo con ellos. Y a veces comemos a las 7:30 y nos dan las 11 y las 12 de la noche hablando en la mesa. Y a veces ya están cabeceando y Olivia es mi ayuda idónea y dice: ponga atención. Sus hijos son la herencia del Señor, sus nietos. Dios no solo lo ve a usted, no solo la ve a usted, ve a sus generaciones. Nuestros hijos no se van a perder. Ciertamente tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre vosotros será vista la gloria de Jehová, y amanecerá la luz. Un día yo voy a ver a sus hijos acá, y tal vez se van a acordar de un viejito panzón con lentes que decía que como gritaba 50 años más tarde que la iglesia haya pasado, hermano. Pero algunos de ustedes todavía van a ver acá. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Y cuando Dios quiere cambiar una generación, cambia casas, cambia hogares.
Pero hay que tomar una decisión, ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha. Yo sé que a veces los niños sacan de onda. Y si usted es de mecha corta, peor, ¿va? Imagínense que ellos son la generación fósforo y usted es de la generación de mecha corta. Imagínense. Pero yo los miro y miro a flechas surcando el cielo. Dios está con nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero orar esta mañana por padres que reconocen su necesidad de Dios para que Él traiga orden, claridad y entendimiento a sus vidas. Y mi deseo del llamado de esta mañana no es evidenciar a alguien, acusar a alguien o condenar a alguien. Yo muchas veces le pedí a Dios sabiduría. Muchas veces le dije: Señor, dame sabiduría. Y yo quiero orar hoy por hombres y mujeres que necesitan sabiduría para terminar la tarea que Dios les encomendó, de formar y de guiar a sus hijos. Y si ese es su caso y quiere venir al frente mientras cantamos al Señor, porque luego vamos a orar por nuestros niños. Cantamos al Señor con todo gozo y con toda alegría. Padre, henos aquí. Heme aquí, Señor amado, heme aquí. Tú me diste una herencia. Me encontraste digno de entregarme una herencia. Y me diste hijos y me diste hijas. Pero esta mañana, Señor amado, yo te quiero pedir sabiduría. Quiero pedirte, Señor amado, que yo tenga la capacidad de espiritualmente vivir exclusivamente para ti. De afinar mi oído y de obedecerte, Señor amado. Que tú traigas orden a mi vida, Señor amado. En medio de mis tinieblas y en medio, Señor amado, de mis imperfecciones. En medio, Señor amado, de mi incompetencia, Padre. Yo quiero decirte, Señor amado, que me quiero rendir a ti, Señor amado. Quiero permanecer unido a ti, Señor. Yo te necesito, papá. Necesito que traigas orden, guianza, entendimiento, luz, claridad, Señor amado, a mi tiniebla. Dame sabiduría para guiar, para discipular a mis generaciones. Que de la misma manera, Señor amado, que en Loida y en Eunice habitó una fe no fingida, Señor amado, ya no quiero fingir mi fe, ya no quiero vivir una religión, ya no quiero vivir una fe, Señor, falsa. Quiero que mi vida sea un perfume que te agrade, Señor amado. Oh Dios. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Hay algún padre de familia que esta mañana quiera rendirle su vida a Cristo? Quiera decirle al Padre: yo te necesito. Dame tu vida.
Cuando tú te rindes delante del Señor, le muestras grandeza a tus hijos. Porque la grandeza del hombre o de la mujer no se muestra en su fuerza y en su capacidad, sino cuando te atreves a ser vulnerable y a rendirte delante de Él y a decirle: Señor, la grandeza como padre no depende de mi capacidad, depende de tu gracia. Y si hoy necesitas a Dios en tu vida, levanta tus manos y dile esta oración al Padre: Señor, aquí estoy, Señor amado, necesitando. Si hay alguien más que quiera venir al frente, lo puede hacer ahora. Hombres o mujeres, padres de familia que digan: Señor, yo necesito de ti. Gracias por los que están viniendo y gracias por los que deseen venir, lo pueden hacer ahora. Quiero orar por padres y por madres de familia. Quiero orar por matrimonios que tienen hijos en periodo de formación. Hoy quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Quiero orar. Quiero orar por esas madres que están formando solos a sus hijos, solas, o padres que están formando solos a sus hijos. Yo voy a orar por ti. Si hay alguien más que diga: Señor, yo necesito que tú guíes mi vida con sabiduría, pero no con sabiduría humana. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos a rendirle la vida a Cristo. Vamos a rendirle la vida a Cristo. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Padre Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos, por todos, por mis hermanas y mis hermanos que han venido al frente. Hoy, Padre, te pido, Señor amado, que tú tomes sus corazones y sus mentes, Señor amado, y que el Espíritu Santo traiga iluminación y revelación, y que abra los ojos de su entendimiento, Señor amado, para que como padres y madres conozcamos tu voluntad, Señor amado, y podamos caminar como es digno del Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Hoy te entregamos a nuestros hijos y rendimos nuestra maternidad y paternidad delante de ti. Oramos, Señor amado, para que la sabiduría de lo alto, para que la revelación y la instrucción del cielo, para que el Espíritu Santo traiga, Señor amado, entendimiento a nuestro corazón, para que caminemos, Señor, exclusivamente para ti, para que afinemos nuestro oído y podamos caminar en obediencia, y para que nuestros hijos, Señor amado, sean impactados, Señor amado, no por nuestro conocimiento humano, sino por la vida de Cristo que mora, que fluye y que permanece en nosotros. Señor, queremos caminar con entendimiento y sabiduría. Queremos caminar, Señor amado, en el temor del Señor. Queremos caminar en sabiduría. Y tú que has venido al frente o tal vez te quedaste en tu lugar,
quiero pedirte que nombres a cada uno de tus hijos. Tráelos a tu mente. Menciona el nombre de tus hijos como lo voy a hacer yo: Adriana, Gaby y Pablo. Hoy, Padre, te entrego la vida de mis hijos. Oro para que ellos conozcan tu voluntad. Oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, para que tengan toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ellos puedan conocer tu voluntad y puedan caminar como es digno del Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y te voy a pedir que bendigas por nombre a cada uno de tus hijos. Bendícelos, vamos, bendícelos. Incluso puedes levantar tu mano derecha y bendecirlo. Bendice la vida de tus hijos, vamos, bendice. Y tal vez hay uno que es un poquito más inquieto, que es un poquito más travieso. Te pido que lo nombres y que declares solo cosas buenas sobre él. Declara solo cosas buenas sobre él. Padre celestial, Dios todopoderoso, tú nos diste una herencia maravillosa en nuestros hijos. Hoy declaramos, Señor amado, que no aceptamos las tinieblas ni la muerte para ellos. Declaro que caminarán en integridad y en santidad, conociendo a Dios, teniendo a Jesucristo como su Salvador y al Espíritu Santo por guía. Te proveerás de mis hijos gente honesta, recta, íntegra. Te proveerás de mis hijos, Señor amado, de ministros competentes del Evangelio. Y declaramos, Señor amado, que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos serán como flechas en las manos de un guerrero que los hará surcar por los aires. Padre, bendecimos a nuestras generaciones porque tú estás con nosotros. Gracias te doy, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Y si tus hijos están acá y tus nietos están acá, ve, abrázalos y bendícelos. Ve, abrázalos y bendícelos. Si están en el salón, y si no, cuando vengan lo haces. Sus hijos son maravillosos. Sus hijas son maravillosas. Sus hijas son bellas. Sus hijos son hermosos. Aleluya. Gracias, Padre. Y si su mamá o su papá está acá, vaya y dígale gracias por haberme formado como me formaste, porque gracias a tus oraciones también estoy acá. Gracias, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo, esta mañana, por la gracia que nos has dado de estar en esta mañana reunidos en Cristo el Señor Dios nuestro. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso. Nos vemos el domingo. No se lo vaya a perder.